Acá en el tema del coronavirus, las restricciones, todo lo que está pasando, esta segunda ola que anunciaba ayer el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. Estamos con el doctor Jorge Iapichino, médico cirujano, secretario de la Confederación Médica Argentina. Jorge, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Por estar aquí. Los felicito por el programa y la verdad que la buena onda se contagia. Así que felicitaciones por la ambientación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Es nuestro objetivo, en este contexto que nos rodea, el hecho de poder tirar una sonrisa para que del otro lado venga una buena. Es muy bueno. Sí. ¿Contagia? ¿Usted que es médico, se contagia? Me contagió a mí. Ah, bueno. Entonces está diciendo, yo venía a hablar de todo el bajón de corona y venía de un buen humor arriba. Bueno, es un buen contagio. Claro, está bueno. Es una buena muestra. Por eso, es una buena muestra. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ahora vamos, como decía Sábato, está todo muy lindo, escucho los pajaritos, hasta que vienen los diarios con las noticias, ¿no? Y la primera pregunta es, doctor, ¿cómo se explica esto que en los últimos 7 días en Argentina aumentaron un 36% los casos de coronavirus y un 56% en el año? ¿Qué nos pasó? Se explica porque se relajaron las medidas que tenía que haber seguido durante mucho tiempo. No el aislamiento total de la gente, es decir, pero sí los cuidados personales. Hay un problema de comunicación. Yo no soy experto en comunicación, pero los mensajes son contradictorios. ¿Por qué? Ustedes que son comunicadores lo saben mejor que yo. Sí. Acá faltó una estrategia de convocar a los que saben comunicar para comunicar desde todos los lugares la misma cosa. Ustedes que son profesionales, es decir, nosotros que tenemos instituciones, algunas científicas, otras gremiales, es decir, donde podemos dar criterios y comunicarle a la gente la verdad de esta situación, eso no se hizo. Ajá. Entonces, esto es una crítica, es decir, Sí, claro. también una autocrítica. Si nosotros lo hemos pedido, bueno, nada. Pero porque no estás pidiendo nada raro, estás pidiendo una uniformidad de criterio en comunicar y en que esto no se politice. ¿Cómo entiende alguien que está viendo la televisión ahora decir que hay una manifestación en la 9 de julio, que está todo el mundo, y nosotros acá estamos con distancia social? Sí. ¿Y cómo lo decodifica? Depende del nivel y la capacidad de codificación que tenga la persona que está escuchando, que está viendo televisión. Bueno, ayer Cafiero decía que cuando se comunica con estas personas que después dicen esto de la manifestación, o una diputada en Neuquén también que se pone en contra, Cafiero decía que en privado pasa otra cosa completamente diferente a lo que hacen públicamente. Mira, la politización de los problemas científicos es un problema grave a nivel mundial. Es decir, no solamente de la Argentina. Nosotros nuestro folclore lo adoptamos a los problemas mundiales. Pero la politización de un tema tan serio como este, donde hay muertos, donde nosotros los médicos tenemos muertos, y por eso venía tal vez un poco de mal humor, es decir, porque es una falta de respeto hacia nosotros mismos. Claro. Bueno, es lo que dice Claudio Velocopit, que no estamos entendiendo lo que pasa. No. Y ahí me quiero meter, porque si hay alguien que sabe de esto, Claudio es el presidente de la Unión Argentina de Salud, Sí. Y está ahí en la trinchera. Sí. Y él nos está diciendo que en 3 o 4 días el sistema sanitario puede estar en peligro. ¿Podemos dar más detalles de esto? ¿De qué se trata, doctor Iapichino? ¿Qué sería que esté en peligro el sistema sanitario? Como respuesta a esto, yo no quiero poner términos bélicos porque los psicólogos dicen que no es muy bueno, pero acá hay muertes, Claro. y acá hay enfermedad. Y vos para responder a esto tenés un equipo de soldados, que son los enfermeros, los médicos, el equipo que hay, Sí. y que no se puede aumentar de manera súbita, Claro. de un día para el otro. Un terapista necesita 11, 12 años para formarse. Es decir, no es chiste. Es decir, un tipo llega a esa edad, a los 30 años aproximadamente, para atender una terapia. Vos no lo conseguís, y no se consigue en el mercado. Pero tenés una limitante que es el recurso humano. Tenés una limitante son la cantidad de camas que está. En un sistema desfinanciado, porque a lo mejor Claudio no lo puede decir, pero yo sí. Es decir, el sistema está desfinanciado en todos los niveles. ¿Qué significa eso, doctor? Que no hay plata para sostener el sistema. Porque la plata se dedica a otra cosa. La política, es decir, se ve no en lo que hablan los políticos. Ojalá aprendiéramos los argentinos a decodificar lo que se habla con lo que se hace. Es decir, cuando vos pones un presupuesto y el presupuesto de salud lo bajás en un 10%, claro, es decir, políticamente vos estás tomando una decisión, ¿a dónde poner la plata? Es decir, y en salud, inclusive que en la ciudad, esto no es un tema político partidario, es un tema de décadas. Yo tengo 45 años de médico. Desgraciadamente me gustaría tener 5. Algo viste, Sí. algo viste de lo Algo que vi. Y tengo más de 30 años representando a los médicos desde instituciones médico-gremiales. Entonces, es decir, yo he pasado por todos los gobiernos y me he dado cuenta de cuál es la importancia que le da la política a la salud. Nunca le di importancia. No es una política de Estado. Pero Jorge, vos, bueno,
estás diciendo, representás a todos los médicos, que es una falta de respeto a lo que está pasando, que no hay plata, no hay camas. Por otro lado dicen, bueno, pero todos los médicos están vacunados, sí, pero ¿están preparados para afrontar una nueva ola, más muertes, si tenemos muertos encima? ¿Cómo hacen con la energía, el cansancio? Vienen ya de estar, a ver, te digo una sola tenemos cosa. 21.000 ya. Ahí está muy buena pregunta que vos hacés, yo te digo una sola cosa. Para que se entienda, en Semana Santa, mientras se incentivaba el turismo, a nosotros nos cortaban la licencia. ¿Está claro? Increíble. ¿Qué ¿Está claro? sí. Es decir, clarito, es decir, nosotros, los enfermeros, los médicos, vos tenés que ver, me gustaría que lo vieran, ustedes deberían pasar lo que pasa en las terapias intensivas. Deberían ver cómo una enfermera tiene que estar con... No hay cantidad suficiente de enfermeras que debe haber ahí están. adentro, ¿no? Bueno, sí, aparte, elementos de protección personal que se fueron mejorando, pero que al principio de la pandemia... Yo tengo un video que les mandé a la producción y que si alguna vez tienen la oportunidad de pasar una parte, es decir, en Tucumán, que es una provincia así chiquita, Sí. es decir, murieron ya 45 médicos. Argentina es uno de los países que más muertes tiene en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque los elementos de protección, yo 45 años de médico y como médico cirujano de hospitales públicos, es decir, yo conozco el N95, que ustedes ya conocen por todos lados, sí, una sí. foto. Bueno, yo lo vi una vez en la cajita del director del hospital que me mostró que tenía 2. Claro, No, claro. O sea, y cuando vino la pandemia no había nada, y lo mejor que pudieron hacer fue encerrarnos a todos en casa durante las 3 primeras semanas, porque no había nada con qué defendernos. Claro, no estaban Entonces, preparados. ¿esto qué pasa en la 9 de julio? Mirá lo que es esto, Jorge. Mirá Bueno, la gente. bueno, Esto está pasando ahora, bueno. No tiene ningún Entonces, sentido ¿cuál es ver eso. ustedes que son comunicadores, cuál es el mensaje que se está mandando? Y te agrego algo, en estas manifestaciones hay gente mayor, o sea, de grupo de riesgo, y acá agrego un dato, y ya me quiero meter en las medidas que se anunciaron ayer, ¿no? Nosotros tenemos un ritmo de vacunación de aproximadamente 102, 103 mil por día en dosis, es lo que se dice. A diferencia de lo que es Chile y Uruguay, que van en un ritmo mucho mayor. Así no vamos a alcanzar, primero que no tenemos la vacuna, pero tampoco vamos a alcanzar la cantidad para poder surfear esta segunda ola. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque dice, en principio, esto lo dijo Bisotti, la ministra de Salud dijo, en principio, esto hay que subrayarlo, arrancamos mañana a las 0 y vamos hasta el 30 de abril. Usted como especialista, ¿qué avisora, Jorge? Mirá, si la cosa va a estar para peor, esto lo tiene que saber la gente. Hablemos sinceramente, con todas las cartas sobre la mesa. Yo no tengo 45 años de médico para ver un programa de televisión como ustedes que lo ven. Por eso te digo, te conocemos, sabemos que decir la verdad aunque duela. Que duela, es decir, ¿por qué? Porque la dije en todos los despachos de todos los funcionarios que se te ocurra. Y si me preguntás, Bisotti o quien fuere, y eso lo que estaban antes, es decir, tiene la mano atada prácticamente para el manejo de esta situación. Las manos atadas. Exacto, porque el Ministerio de Salud de la Nación, que debería ser el rector en un país federal de todo lo que sucede, es un ministerio débil. Depende permanentemente de lo que Hacienda diga. La misión de los economistas con respecto a la salud es diferente. Es decir, ellos miran otra cosa. Son numerarios. Son numerarios. Cuando yo te digo que el sistema está desfinanciado por décadas y política de Estado, ningún político se sentó en una mesa para decir vamos a hacer una política de Estado en salud y no nos peleemos más por el tema de salud. Claro. No hagamos estos papelones que están haciendo en televisión los políticos peleándose que el vacunatorio VIP, porque el vacunatorio VIP lo hicieron ahora y lo hicieron todo lo que estuvieron en el gobierno. Todo. Es decir, con otras enfermedades, no con esta. Sí, vos decís que vacunatorio VIP siempre hubo hasta cuando salió la gripe A. Pero por supuesto, Guillermo. Entonces, es decir, si no hacemos una política de Estado en salud, si no financiamos el sistema, tanto el privado, al privado le hacen leyes por enfermedad, para quedar bien con determinados grupos de enfermos y hacer política. Pero no dicen cómo se pagan esas enfermedades. Y entonces el sistema privado se desfinancia. El sistema privado, a nadie le gusta que te aumente la prepaga. A ver, vos querés pagar más de tu prepaga, no, tú tampoco. No. Es decir, pero si no hay aumento en un país con una inflación como la que hay, ¿no hay forma de financiarlo? Ahora, Jorge, ¿vos crees que aquel que hubiese tenido la posibilidad de hacerlo de manera privada debió haber tenido la posibilidad de acceso a la vacuna? Mira, es decir, yo creo que la sociedad argentina y la política argentina no está madura para eso. Si vos me preguntás a mí, en un país normal, es decir, si eso debe hacer, sí debe hacer, Guillermo. En este país yo te digo que no. Porque entonces aparecen las banderitas de las desigualdades sociales, que el que tiene plata la tiene. Que tiene plata se lleva la vacuna y no se la saca a uno que no la tiene. Claro. Entonces el Estado le puede dar más vacuna a los que más la necesitan. Claro. El que la paga financia el que no la... ¿Sabés cómo se llama equidad? ¿Querés que te diga una cosa? La equidad que no existe en la Argentina, porque la pobreza aumenta en la Argentina, que es un país absolutamente inequitativo, pero la inequidad en salud duele más.
Cuando vos ves un tipo, es decir, que no tiene forma y se lleva una receta a un consultorio y no tiene forma de comprarla, vos como médico Sentís como el... sos cómplice del sistema. Sí. ¿Podemos repasar algunas medidas para saber su opinión? Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Vamos a pimponearlo. Es una utopía. Es una utopía porque no sabés nunca si va a haber 30, Por 20, favor, si a la noche van a haber raza independiente 30 personas, por ejemplo. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Está bien, es decir, el espacio público, mirá, es decir, el virus este es un virus respiratorio. Sí. Y como todos los virus respiratorios, es decir, cuando estás encerrado o cuando no tenés una ventilación adecuada, y la ventilación tiene que ser cruzada. Lo digo y aprovecho Sí. que la gente está escuchando. Sí. Pero esta Claro. manifestación, ¿me puede traer consecuencias? Pero por favor, esto, Claro. esto lo estás atendiendo en 15 días, sabés Claro, que lo atienden claro. nosotros con el recurso escaso Claro, que a tenemos. eso voy. Claro. A eso, perdón. Y los números, chicos, los números de Semana Santa todavía no son. Eso te iba a decir. Los de Estamos los, en- los millones de personas dando vueltas por la Argentina. Pero por favor, aparte vos vas a tener dentro de estas 3 semanas que está esta restricción, vas a tener lo que estuvo pasando hace 15 días atrás. Claro. Vas a tener Semana Santa dentro de 10 días y vas a tener esto dentro de 14 días. Pero perdón, ¿a cuántos números podemos llegar? Porque hoy escuchaba una médica infectóloga que hablaba de 100.000 casos. Y estamos, no tenemos los números de Semana Santa. Estamos en 20.000, 22.000. ¿A cuánto podemos llegar? A cualquier- Si usted estima una... Si supiéramos las variantes que están circulando en la Argentina, Claro. yo te podría decir a cuánto. Y, Jorge, y si hubiera más todas las testeo. variantes tienen la misma, y si hubiera más testeo, Claro. no todas las variantes tienen la misma velocidad de contagio. Mira, Guido, te doy un Manaus ejemplo. es 3 veces más grande Claro. que lo que tiene la otra. de Reino Unido. ¿Vos sabés cuánto de Manaus hay acá en esto que No. pasó de los 22? Perdón, se está haciendo igual, ¿no? Se hace el test después. Sí, pero Si te da positivo, el genoma... te doy un ejemplo. Sí. Cuando se dijo que hubo 20.000 casos el lunes pasado, el doctor Sabac dijo, en realidad son 80.000. Lo que pasa es que no se- Lo que pasa es que lo multiplican porque los testeos que se hacen son insuficientes. Se calcula, es decir, se calcula matemáticamente, es decir, que por cada contagiado que hay 3 más que no fueron testeados. Porque si vos no tenés síntomas, Guillermo, es decir, no te vas a testear. Tal No cual. que vengas de hace no sé dónde, pases por ahí y te sorprendas con que... Es nada más que eso. Sí. Por último, se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Mira, es decir, son medidas totalmente relativas y depende de cada jurisdicción. Yo estaba escuchando hoy al vicejefe de gobierno. Sí. Es decir, la gente que trabaja en esos restaurantes, Que va a decía que salir el, después de las 12. claro. Es decir, el que estaba comiendo el que 11:30, se va a las 12. ya sigue. Claro. Claro. Olvidate. Es todo relativo. Son medidas, es decir, restrictivas, es decir, que no van a cambiar el curso de la pandemia. Ustedes no se olviden de una sola cosa. Es decir, cuando empezó esta pandemia, el centro que testeaba, el centro que hacía la PCR, era el Malbrán, que muchas veces lo quisieron cerrarlo. Aprovecho para pasar el aviso. Y lo defendimos y por eso está. Si no, no estaba. Era el único centro en el país que hacía 300 testeos diarios. La salud en la Argentina está desfinanciada durante décadas y si no se juntan los que deciden y hacen una política de Estado, este virus, o el que venga, o la variedad que cambie de este virus, nos lleva puesto a todos. Jorge está diciendo nos lleva puesta a todos y te tengo que preguntar cómo está la ocupación ahora de las camas, cómo están los hospitales. Ya, es disímil porque el sistema privado tiene mucha cantidad de pacientes en cama de terapia que son porque se retomó la actividad de trasplante, de cirugía de alto riesgo. Entonces, y el sistema público se preservó de eso. Por eso el sistema público tiene alrededor de un 40-50%, depende de la jurisdicción, Claro. con un bonaerense y algunos que están en el 90 y algunos están en el 100 de ocupación. Es muy heterogéneo. Entonces, es decir, el sistema público se preservó un poco de cirugías de alta resolución que necesitan terapia. Sí. El sistema privado no, porque el sistema privado vive de lo que trabaja. Si el sistema privado no atiende pacientes, que fue al principio de la pandemia el año pasado, nadie iba a los hospitales, nadie se iba a atender, se infartaba la gente en la casa. Yo tengo amigos que murieron en su casa por no ir al hospital. No, Esos no se contabilizan entre los muertos por el COVID. claro. Pero es una consecuencia, Es una consecuencia no deseada. seguro. Entonces, el sistema privado está casi saturado, que es lo que decía Velocopita en todos lados. Sí. El sistema público todavía aguanta. Es decir, y va. Ahora, ¿qué variante está circulando? ¿Cuál es la proyección de que podemos hacer? Es decir, esto no se sabe hoy día porque no hay datos. Y en la Argentina los datos, desgraciadamente, es una costumbre argentina Sí, para también, todas las ¿no? cosas. No podemos ni siquiera ¿Cómo vas tener a datos. planificar y proyectar Sin si vos no datos. tenés los datos para qué hacerlo? Exacto. Jorge, muchas gracias. La conclusión es,
hasta el 30 de abril y después vemos, no es que el 30 de abril otra vez. No, y después vemos. Yo no quiero cambiar la onda del programa. No, ahora levanta. Es necesario. Lo veo que los felicito, me parece que tiene que ser así. A la gente lo único que hay que decirle es que tomen conciencia, esto no se puede hacer. Los gobiernos deberían comunicar de otra manera y hay que hacer una política de Estado en salud porque el próximo virus nos va a agarrar peor que este. Bueno, el doctor Jorge Apicino, médico cirujano, secretario de la Confederación Médica Argentina, en esta mesa periodística diciendo la verdad, su verdad, lo que piensa él y la mayoría de los médicos que están atravesando esta situación. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Arthrostop Te Caliente